sacerdocio real, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes, o sacerdotes reales de este nuevo pacto. Y obviamente tomando en cuenta las escrituras, poneme el que no me acuerdo, así, tenemos que recordar esto: Dios tiene un propósito eterno. Es decir, si es eterno, no termina, ¿sí? No caduca. El propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios ha sido traer el reino sobrenatural a lo natural, el reino invisible a lo visible. Nunca el plan de Dios fue salvarnos, a vos y a mí, para llevarnos al cielo, ¿sí? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Pero ese no es el propósito de Dios. Vas a ir al cielo. Cuando partas de acá, Dios te va a llevar a su presencia. Cuando Cristo venga, nos va a llevar al cielo. Pero ese no es el propósito. ¿Amén? No es el propósito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es establecer su reino. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Cuando ores, ores así: venga a nosotros tu reino. Amén. Jesús, cuando comenzó a predicar, allí según el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, si mal no lo recuerdo, ¿qué dijo Jesús? Comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien su mentalidad, adopten, alineen, mejor dicho, su mentalidad a este reino, porque ustedes han sido llamados a ser participantes de un nuevo reino, no de una religión. ¿Amén? No somos religiosos. ¿Cuántos religiosos hay acá? A ver, levanten la mano los religiosos, los evangélicos. ¿Cuántos evangélicos tenemos acá? A ver, menos mal, gloria a Dios. Dios nos libre de los religiosos, de los evangélicos, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas y de toda esa sinnúmero de razas tan raras como son los religiosos, y Dios nos permita ser hijos de Dios, miembros de un reino, el reino de Dios, y que podamos cumplir el propósito. Amén. El propósito eterno de Dios. Y como Dios no cambia, el apóstol Pedro nos enseñó que así como cuando Dios escogió a Israel y dijo: voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes, Él quiere que todos nosotros seamos sacerdotes. ¿Sí? Seamos todos sacerdotes, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que entender que el Señor nos llamó a un sacerdocio. La palabra sacerdote, que en hebreo es Cohen, ¿sí? En griego es Jereus, ¿sí? ¿Me acompañas? Es Jereus, ¿ok? El significado que significa esa palabra Jereus, ¿sí? Es alguien que ha sido reconocido por Dios para hacer sacrificios y ofrenda, ¿sí? El concepto de sacerdote es alguien que elimina distancias, ¿ok? Es alguien que elimina distancias, esa distancia que hay entre Dios y el hombre, ¿ok? Y el sacerdote, el Jereus, tiene como función eliminar esa distancia. Amén. Por eso, volvete una placa atrás y por eso ahí la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Dice que ustedes y yo somos sacerdocio santo. Habla primeramente que somos piedras vivas, ¿verdad? Para edificar una casa espiritual. Pero ¿con qué función? ¿En cómo vamos a funcionar como piedra? ¿Sí? Vamos a funcionar en un sacerdocio. Y dice la palabra del Señor, un sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo somos habilitados, vos y yo, ¿a qué? A ofrecer. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto los sacerdotes
ofrecían sacrificios de animales. Hoy en día no cambió. Los sacerdotes del nuevo pacto siguen ofreciendo sacrificios, solo que ya no son animales, ahora son sacrificios espirituales. Digan conmigo, sacrificios espirituales. ¿Cuántos están dispuestos a entregar sacrificio? Bueno, vamos todos a casa. Hasta acá llegamos. Señor les bendiga. Y como decía un pastor sueco, si vas a servir al Señor, tenés que pensar en sacrificio. Si no, andá a sembrar papa. ¿Sí? Porque, sinceramente, tenemos que pensar en sacrificio. ¿Amén? Pero vamos a ver esos sacrificios espirituales de los que nos habla el apóstol Pedro, ¿sí? Ahí en las Escrituras, donde vamos a interpretar, ¿sí? De cómo vamos a ofrecer sacrificios para cumplir nuestra función sacerdotal, ¿sí? Vamos a ser sacerdotes reales que acerca a la gente a Dios, ¿sí? Usted y yo somos eliminadores de distancia. ¿Amén? Eso es un jereus, eliminadores de distancia, ¿sí? Y Dios va a perfeccionar ese real sacerdocio en nuestras vidas por la obediencia de Cristo. ¿Amén? Digan conmigo, obediencia. ¿Amén? El mundo, el problema, ¿cuál es el pecado más grande del mundo? El pecado más grande del mundo no es ni el asesinato, ni es el adulterio, ni es el robo. El pecado más grande del hombre ha sido la desobediencia, por causa de su altivez, de su orgullo. El hombre dijo, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que se me antoja, viejo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno. Voy conociendo a la gente, qué bueno, ¿no? Pero hay otros que no dicen amén, pero hacen lo que se le antoja igual, ¿sí? Ese fue el gran problema del hombre, la rebeldía, ¿sí? El no reconocer una autoridad. Entonces, el hombre, cuando no quiso reconocer autoridad, ese fue su mayor pecado. Dice que el hombre se hizo necio. ¿Amén? ¿Sí? Dice que se hizo necio porque se envaneció en su propio razonamiento. Diga conmigo, mi propio razonamiento o el razonamiento de Dios. Por eso el Señor dijo, ¿quieren ser parte de este reino? El reino se ha acercado. ¿Quieren ser parte? ¿Cuántos quieren ser parte de este reino? Bueno, ¿sabe lo que nos dice el Señor? Arrepiéntanse. Y no es llorar, ¿sí? Derramando lágrimas y otro tipo de, sí, eso que segregamos. ¿Sí? No. Esos fluidos que salen de nuestros orificios nasales. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. Ponete la mano acá. Sí, esta es la culpable de todos mis problemas. Pero si la someto a Cristo, será la responsable de todas mis soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que someterla a Cristo. Ahí está un gran problema. Nos gusta hacer como yo quiero, no como Cristo quiere. Tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Ay, pero yo pienso que... Y a Dios no le interesa para nada lo que vos pensás. Pero a mí me parece... Y el Señor dice, tampoco me interesa. Pero es que yo creo, tampoco me interesa. Yo ya sé lo que creo, dice Dios. Yo ya sé lo que quiero y yo ya sé cuál es mi propósito. Cuál es el propósito que tengo con ustedes. Cualquier otro tipo de alternativas, el Señor no está... O sea, el Señor no nos vino a consultar. Che, ¿cómo me servirías vos? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué te gustaría hacer? Es el pastor. ¿Sí? El pastor te pregunta eso. ¿No? Gil, el pastor, que anda preguntando esas cosas, ¿no? Porque, pero eso no te lo pregunta el Señor. ¿Qué te gustaría vos?
¿Qué te gusta a vos? Y a mí me gusta tocar la lira. Sí, sí. No, yo jamás te pregunté qué te gustaría. Yo te dije qué tenés que hacer. ¿Amén? El Señor nos dice qué tenemos que hacer. ¿Amén? Y tenemos que ser sacerdotes. ¿Sí? Y como sacerdotes, pasame, te me estás adelantando mucho. Pasame para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está. Nuestro sacerdocio, ¿sí? Es un sacerdocio de sacrificios espirituales. La palabra en hebreo, sacrificio, es la palabra sebaj. Y todo sacrificio tenía un protocolo. Diga conmigo protocolo. Es decir, no cualquiera podía venir y ofrecer sacrificio como se le antojara. O lo que se le antojara. Había un protocolo. Diga conmigo, el reino tiene protocolos. Es decir, no podemos saltar los protocolos. ¿Sí? No se pueden saltear los protocolos. Hay que cumplir los protocolos. El protocolo del sebaj, de ese sacrificio, tenía lo siguiente. Primero había que escoger los perfectos. Lo primero que había que hacer es escoger el sacrificio y tenía que ser perfecto, sin defectos. ¿Sí? Sin defectos. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Malaquías donde el Señor a través de Malaquías le decía, vos le llevarías a tu Señor, es decir, al rey, un cabrito ciego, cojo? No, porque quedó mal con el rey me hace la cruz y sonamos. ¿Sí? Entonces el Señor preguntó, ¿y por qué a mí sí me ofreces sacrificio con el cabrito ciego, cojo, el que sabes que no lo vas a poder vender porque no sirve? Dios no quiere las obras. Dios no quiere el protocolo es escoger el animal perfecto. Si vas a darle al Señor tu sacerdocio, tiene que ser perfecto. Amén. Tenés que darle lo mejor. No le des las obras. Y hoy tenía ganas de servir al Señor. ¿Y mañana no vas a tener ganas? No funciona así. El Señor quiere lo mejor, no quiere las obras. No es cuando tengas ganas. Bueno, si puedo, si mi esposa me deja, si mi esposo me deja. Tenemos que entender que nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿Bien? Entonces, escoger los perfectos. Luego, inmolarlo. ¿Cuántos entienden lo que es algo inmolado? No, ese gesto no lo entiendo porque con el dedo es... ¿Cómo? No, inmolar es cuando algo se escoge y ya su destino va a ser exclusivamente el sacrificio. Por ejemplo, ustedes, los terroristas, ellos se inmolan. Se meten un cinturón con C4, con dinamita, ¿sí? Y ellos dicen, me inmolo por la causa. No es que lo matan y lo llevan, no. Él solo se ofrece, se va, aprieta un botón y ¡boom! Se inmoló. Bueno, ¿qué había que hacer? Decía, este animalito que está perfecto, lo sacamos del grupo y lo inmolamos. Es decir, está preparado para que el día que se disponga, se sacrifique. Amén. Y en tercer lugar, ¿sí? Primero dijimos es escogido, segundo es inmolado. En tercer lugar es presentarlo. Presentarlo. Amén. Diga conmigo presentarlo. Así que mi sacrificio tiene que ser perfecto, tiene que ser preparado, inmolado y tiene que ser presentado. ¿Sí? En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra sacrificio es tusia, ¿sí? Y nosotros como sacerdotes vamos a ofrecer sacrificio. Vamos a ver algunos sacrificios que la palabra espirituales, que la palabra y el nuevo pacto nos habla. El primer sacrificio espiritual que vamos a presentar a Cristo somos nosotros mismos.
Amén. Ponete la mano en la cabeza y decí, soy un sacrificio vivo. Me inmolo. Y me presento. Amén. Miren lo que dice ahí en el libro de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, cuerpos, vuestros cuerpos. Bueno, mi cuerpo, digan. ¿Sí? Amén. Mire, un sacrificio espiritual es entregar su cuerpo. Usted dice, ¿cómo? ¿No era espiritual? Entregar tu cuerpo. Porque Dios no te puede usar sin tu cuerpo. Porque Él vino a manifestar su reino de lo invisible a lo visible, de lo sobrenatural a lo natural. Y Él por eso te dio un cuerpo, para que manifiestes en lo natural, con tu cuerpo natural, el reino de Dios. Amén. Entonces, diga conmigo sacrificio. Diga conmigo cuerpo. ¿Entiende la relación? Pero estoy cansado. Si lo hago sería un sacrificio. Amén. Ay, entendiste. Claro, no, lo que pasa es que estaba cansado, estaba cansada. No entiendo. No me cierra. ¿Cuál es? No, a ver, decí conmigo. S-A-C-R-I-F-I-O. Sacrificio. Bueno, no importa. Sacrificio. Sacrificio. A ver. Sacrificio. Amén. O sea, te tenés que sacrificar. No, que justo el abuelo vino a la casa. Sacrificio. Amén. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, escuche, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver si entendemos lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba diciendo que él, en su carne, diga conmigo carne. O sea, no es el espíritu, es en la carne. Dice, en mi carne, cumplo en mi carne lo que le faltaba de las aflicciones de Cristo. A ver si se entiende lo que dice Pablo. Dice que por causa de la iglesia, Cristo nos dejó algunas aflicciones que íbamos a pasar nosotros por causa de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. A algunos le veo como cara de decir, me parece que me metí en un lío equivocado. No me tendría que haber metido en este asunto. Bueno, piénselo. Todavía está a tiempo a renunciar. Siempre es buen tiempo para renunciar. No es una buena decisión, pero el tiempo, siempre hay tiempo. Porque peor es darle al Señor el cabrito cojo, tuerto. Bueno, no dice sordo, pero por ahí, sordo. ¿Sí? Peor es eso. Amén. Para edificar el cuerpo de Cristo vas a padecer, hermano, hermana. Sacerdotes, ¿están acá? ¿Los tengo todavía? ¿No los perdí? Me parece que los estoy perdiendo. Houston, acá Houston. Estamos perdiendo la nave. Tendrás que padecer.
padecer de diferentes maneras. Padecer a causa de quizás descansar un poco menos o cansarte un poco más, si vale el término, para servir al Señor. Tendrás que sufrir un poco más de frío, un poco más de calor, ¿sí? ¿Qué pasó, hermano, ayer que no lo vi en la iglesia? No, tenía calor. ¿Sí? A ver, esa es una tontería, ¿no? O sea, si no pudiste eso, olvídate del resto, porque viene bravo el asunto. ¿Por qué? Porque tendrás que sufrir calumnias. ¿A cuánto le gustan ser calumniados? ¿Sabe lo que es calumnia? ¿Qué es calumnia? Hablar una mentira de alguien, o sea, atribuirle algo que no es cierto a alguien. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser calumniados? Pero dice el Señor, bienaventurado cuando os persigan y digan cosas de ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Porque dijeron mentiras de ustedes maliciosas para destruirlos y ponerlos mal. ¿Amén? Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Gozaos, alegraos. Cuando hablen mal de usted, alégrese. Ríase un poco. ¿Sí? Mire, si nosotros nos empezamos a reír de las injusticias y de las calumnias y de todas esas cosas, usted va a ser feliz. Es más, cada vez que usted se ría, se va a sanar por dentro. ¿Cuántos saben que la risa sana? Todos tenemos en nuestro cerebro, bueno, primero aclaremos, todos tenemos cerebro. Amén. Algunos todavía están dudando. Póngase la mano acá abajo de este hueso, así, esta caparazón, usted lleva un cerebro, puede usarlo, está autorizado, tranquilo. Pero no se va a recalentar, tranquilo, muchachos. Pero nuestro cerebro, acá en lo que es la mollera, yo hice esto para que usted lo vea mejor. Acá tenemos algo que se llama la hipófisis. Esta glándula llamada hipófisis es una glándula que produce endorfinas. Diga conmigo endorfinas. Las endorfinas tienen la capacidad de sanar tu cuerpo. La endorfina calma el dolor, la endorfina acelera el proceso de sanidad, de la autosanidad que tu cuerpo mismo te da. ¿Cuánto sabe que nuestro cuerpo tiene el poder de autosanarse? Bueno, las endorfinas aceleran ese proceso, la endorfina te alivia, te hace sentir un alivio en todas las cosas. ¿Y sabe cuándo la hipófisis produce endorfinas? Cuando usted se ríe. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted se levanta a la mañana, hay gente que se levanta y hasta las 11:30 no puede esbozar media sonrisa. Parece que lo bautizaron en limón, en vinagre, bautizados en vinagre. Una cara de teléfono ocupado. Hay que reírse más, hermano. Ríase, levántese a la mañana y ríase. Porque, a ver, lo importante de la hipófisis es que la hipófisis no discrimina. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipófisis, si usted se ríe, la hipófisis no dice, nada, pero ahora no produzco porque el chiste era malo. No, usted se ríe y la hipófisis ya comienza a funcionar. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo sería? Listo, ya hemos producido un poco de endorfinas. Así funciona. A ver, a las 3 producimos endorfinas. 1, 2, 3. ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra del Señor, llenaré su boca de risa. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces,
Vamos a experimentar calumnias. Vamos a experimentar abandono, gente que te abandona. Vamos a experimentar infidelidad, gente a la cual le fuiste fiel, le diste tu vida, le diste tu tiempo. Te van a traicionar. Oh, pastor, afloje. ¿Quiere que le mienta? ¿Cuánto quiere que le mienta? Te va a ir bien, la gente va a decirte, te amo, no hay nadie como vos, Padre Espiritual. Me encanta cuando me corregís, qué bien que me siento cuando me corregís. ¿O quiere que le diga la verdad? Va a tener que experimentar esas cosas, lo van a traicionar. Y no lo va a traicionar alguien que usted desprecie y dice, mejor que me traicionaste, ¿para qué te no te va a traicionar la gente que más amás? A Jesús lo traicionaron. El hombre de confianza, el tesorero. Yo no sé por qué digo estas cosas. Después, ¿quién va a querer servir al Señor, no? Pero esta es una realidad. Vas a sufrir todas esas cosas, ¿sí? El desagradecimiento de la gente. Van a hablar mal de vos cuando vos diste todo por ellos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Tito abandonó a Pablo? Cuando él más lo necesitaba, Tito lo abandonó. Sí, estando él en la cárcel, Tito lo abandonó. No se volvió al mundo, pero lo abandonó. Ese fue Marcos. Cada vez que la gente, escuche, cada vez que la gente te haga daño, tenés que recordar que estás presentando sacrificio vivo. Amén. Si no estás preparado a tener un sacrificio vivo, entonces no estás preparado para este asunto. Amén. Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Si vamos a ser sacerdotes tenemos que ofrecer algo. Amén. No podés ser sacerdote y no ofrecer nada. Amén. Segundo sacrificio. Vamos a ver otro sacrificio. En segundo lugar, ¿sí? Es el fruto maduro. Diga conmigo, frutos maduros. Frutos maduros. Nosotros como sacerdotes dijimos que nuestra función es acortar distancia. Es decir, que la gente pueda tener un encuentro con Jesús y que ese encuentro con Jesús pueda transformarlo, que ese encuentro con Jesús produzca lo que 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Por eso, fíjese, Romanos 15:16 dice de la siguiente manera, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A ver, creo que no estamos bien, ¿no? Me parece que no estamos bien. Está cambiado, ¿eh? Bueno, en realidad, un sacrificio vivo, ¿sí? Es cada vez que ganamos un alma para Cristo. Ese es un sacrificio. Amén. Eso es un sacrificio. Cada vez que yo gano un alma para el Señor, cada vez que alguien es salvo, ¿sí? Por medio de mi sacerdocio, el haber acercado a alguien a Cristo, ¿sí? Es un sacrificio espiritual. ¿Sí? ¿Entienden lo que dice Pablo ahí? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es una ofrenda? Alguien que ganamos para Cristo. Te pregunto, ¿cuántos ganaste
el mes de marzo? ¿A cuántos ganaste? ¿Cuántos ganaste para Cristo? ¿Qué lograste? Amén. Entienda. Entonces, cada vez que nosotros le presentamos a alguien a Cristo, ¿sí? Vení, Adrián. Yo lo gano a Adrián y vengo y se lo traigo al Señor como sacrificio. Le digo, acá está. Este era un incrédulo y ahora Él te recibió. Ahora Él es su nueva criatura. Él ahora te reconoce como el Señor. Este es mi sacrificio, Señor. Amén. Lo pelo y lo... No. ¿Entienden? Cada vez. Entonces, nosotros como sacerdotes vamos a ofrecer a Cristo gente que hemos ganado, gente convertida. Esa es la ofrenda. Ese es el sacrificio. Mire lo que dice Hebreos 11:4. A ver si andamos bien. Hebreos 11:4. Estamos medios perdidos y parece que algún lío habré hecho. Por la fe, escuche, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. El cielo se entera de tus ofrendas, de tus sacrificios. El cielo se activa, el cielo se entera, el cielo se abre. Amén. Por eso nosotros cada vez que ofrecemos sacrificio vivo, los cielos se activan a favor de nuestras vidas. Amén. En tercer lugar, ¿encontraste algo? ¿Sí? En tercer lugar. La gente que ganamos. Pero ese era en segundo lugar. Ahora vamos en tercer lugar, ¿sí? Que ahora sí son los frutos maduros. Ahora sí poneme frutos maduros ahí. En tercer lugar son los frutos maduros. Ahí está. Y ahora sí leemos Colosenses 1:28. A ver si estamos de acuerdo. Ahora sí, Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuántos mentores hay acá? Levanten la mano los mentores. ¿Sí? Todos ustedes están al frente de un grupo de personas asignadas por Dios. Amén. La intención de Dios es primero que la ofrezcas como un alma ganada, como alguien que ha sido ganado salvo, ¿sí? Para Cristo. Pero el segundo sacrificio es presentárselo al Señor, ¿sí? Maduro, que haya madurado en Cristo. Es como la ofrenda de los frutos que se llevaban a los ídolos. ¿Sabe que una de las maneras de adorar a los ídolos era traerles el fruto maduro? De alguna manera, nosotros como sacerdotes le traemos al Señor la gente que ha crecido, que ha madurado, que ya la hemos consolidado y que esa persona ha establecido su fe. Y como dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios, porque ahora esa persona se convirtió al Señor por completo y su vida está madura. Amén. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de presentar a cada persona que Él nos asignó perfectas, maduras en Cristo. Amén. Tu espiga es como un huerto, como una vid. Unos maduran primero, otros maduran más tarde. Amén. Eso pasa, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos van a madurar antes, otros van a madurar después, pero todos van a madurar. Y a veces se nos echan a perder porque estando maduros nosotros no nos dimos cuenta y dejamos que esa madurez termine convirtiéndose en un fruto que se echa a perder. ¿Por qué? Porque no estamos atentos, porque no estamos ocupándonos, porque
porque no nos da, porque no hacemos un análisis, decimos, a ver, ¿cómo está él? Pero ya es hora de que lo pongamos a servir al Señor, es hora de que él ya sea un Timoteo, es hora de que él ya sea un mentor, es hora de que empiece a servir al Señor. Amén. Tenemos que entender que hay momentos en que la gente madura y ya no lo podemos, o sea, ya no le podés seguir dando la mamadera. Ya creció. Amén. Entonces, nuestro trabajo es como sacerdotes poder discernir el crecimiento de las personas que el Señor nos ha asignado. Trabajar por el crecimiento. Amén. Trabajar por el crecimiento. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que nos vamos edificando mutuamente. O sea, vamos creciendo, recibiendo crecimiento. Amén. Así que vamos a presentar frutos, es decir, vidas maduras delante del Señor. Eso es lo que le interesa a Dios. Amén. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios no le interesa tu elocuencia para dar tu espiga, tu lección. A Dios le interesa que la gente madure. Amén. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos no están acá? Sí, ya hay unos cuantos que no están acá, pero bueno. En cuarto lugar, ¿sí? Las libaciones. A ver si estamos de acuerdo con la pantalla hoy. En cuarto lugar, las libaciones. Derramándonos en otros. Ahí está. Gracias. Derramándonos en otros. Filipenses capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos los santos. ¿Qué era la libación? ¿Sí? La libación era un líquido que estaba hecho, ¿sí?, de vino y especias. ¿Amén? ¿Qué pasa? Filipenses capítulo 2, versículo 17. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Bien. ¿Qué era la libación? La libación era un líquido hecho de vino y especias aromáticas. Era un agregado, no era parte del sacrificio, no era el animal. Una vez que el animal estaba siendo incinerado, estaba siendo cocido por las llamas, el sacerdote arrojaba la libación y hacía que el fuego hiciera esto y largara un humo aromático. ¡Qué lindo olor! ¿Sí? Habría un olor especial. Y ese olor era para el agrado de Dios. Diga conmigo, el agrado de Dios. Entonces Pablo toma esta sombra, porque acuérdese que lo del antiguo pacto era sombra de lo que iba a venir, y él toma la sombra de esa práctica de la libación y dice, yo como libación me derramo en ustedes, que son mi sacrificio. Así que vos como padre espiritual te tenés que derramar en cada uno de tus discípulos cada vez que lo impartís. Cada vez que le impartís, hermanos, es tan bueno que pases tiempo a solas con tus discípulos, que los visites, que los visites, que los visites. ¿Me entienden lo que digo? Pero que no vayas a tomar mate y hablar mal de los pastores, porque lo estás matando, le estás arruinando la vida, pobre gente. Si no, ni tampoco de los otros líderes, ni de los otros mentores, de nadie, ni de Macri, de nadie. Tenés que ir a impartirles vida, la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Tenés que impartirle vida. Y cuando nosotros, ¿sí?, como padre, nos derramamos en ellos, impartiéndolos, entrenándolos, orando por ellos, corrigiéndolos, corregirlos. No, yo no le dije nada, porque después se enoja y no quiero que se enoje.
Ojalá que no se enoje. Ojalá. Pero vos no podés dejar de corregir. Porque lo que no es, no es. Lo que está mal. Pero a mí me parece, y yo sé que a vos te parece, pero arrepentite. Cambia tu manera de pensar. Alineate al pensamiento de Dios. Amén. Cuando los direccionás hacia su propósito, para que ellos puedan cumplir su propósito, algunos, en vez de presentarlos maduros y direccionarlos derramándose, ¿no?, con tu experiencia, con el hecho de que vos estás un escalón más arriba que ellos, poder llevarlos a donde vos estás, ¿sí? Algunos, en vez de hacer eso, los entretienen. La espiga se convierte en un lugar de entretenimiento, donde lo único que hacemos, le oramos. Ay, me duele el callo. Ah, bueno, vamos a orar, Dios va a hacer un milagro en tu callo. Aleluya. Y le oramos, y, ay, se me fue el dolor de callo. Aleluya, gloria a Dios. Y dijimos, qué bárbaro que estuvo el Señor. Si Dios no te llamó a sanar callos, Dios te llamó a presentar perfecto en Cristo. Orale por el callo, no hay problema. Pero no lo tomes como el objetivo por el cual Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado. No dice el Padre, no dice, mi propósito eterno es que sanes callos. No, es que establezcas reino. Es que la gente se atrae. Y tu libación, el derramarte en ellos, derramarte. Es decir, todo lo que tenés, todo lo que Dios te dio, derramalo en ellos. Amén. Eso es derramarme en libación, ¿sí? Y esto es olor fragante delante de Dios. El Señor se goza cuando dice, qué bueno, mira, todo lo que le dio el Padre espiritual a él, se lo está dando a su Hijo espiritual. Qué bueno, así me gusta, esto me agrada. Esto es olor fragante para mí, dice el Señor. Amén. Entonces, vos tenés que oler a Cristo. Amén. Porque cuando te derrames tenés que oler a Cristo. Entonces, Él va a oler a vos, porque va a oler a Cristo también. Amén. ¿Sí? ¿A qué huelen tus? Bueno, ¿a qué olés vos, no? Primero. ¿Olés a Cristo? ¿Sí? ¿O olés a chivo? No. Sí, porque algunos huelen a chivo. No por ese olor que emanan sino porque son medios chivos, ¿no? Vio que el chivo tiene una diferencia con el cordero, con la ovejita. Son mansos, humildes, ellos obedecen. No, el chivo siempre quiere romper el corral. Ellos quieren hacer todas las cosas al revés. Algunos huelen a chivo. ¿Sí? Pero tenemos que oler a Cristo. ¿Amén? Y los corderos también. Pero, claro. Bueno, tenemos que derramarnos en nuestros discípulos e hijos espirituales. Amén. Ese es un sacrificio vivo, derramarme en ellos. Amén. Algunos tienen hijos espirituales para sacarle, no para derramarse. ¿Sí? Che, no me prestá la moto, no me prestá el auto. Che, vos que cobraste el juicio, no me prestá uno. Olvídate, hermano. Estás para dar, no para pedir. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En quinto lugar, es mi siembra. Ahí está. Es mi siembra en el reino. Dice Filipenses 4:18. Porque todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y escuche esto. A ver, ¿qué está hablando? Que la iglesia de Macedonia, a través de Epafrodito, había traído ofrendas. ¿Para quién? Para Pablo. No era para edificar un templo. De hecho, los cristianos no tenían templos, ¿sí?
Entonces, ¿la ofrenda para quién era? Era para Pablo. Amén. ¿Y qué fue eso? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le trajiste una ofrenda a tu mentor, a tu padre espiritual? No, yo puse el diezmo, ¿eh? Eso es lo mínimo. Es lo mínimo. Bueno, algunos ni lo mínimo. No de los que están acá, porque si no, no serían mentores. Tendrían que estar en la escuela de vida en primeros pasos. En primeros pasos enseñamos sobre el diezmo. Así que si usted no diezma, deje lo que está haciendo, vaya a primeros pasos, aprenda y después venga. Pensé que iban a aplaudir, a decir aleluya. Tiran papel y gloria a Dios. Sí, Señor, ese es mi pastor. Yo soy así. Aleluya. A algunos le tocan el bolsillo y ya empiezan, la carne se le... No te metas con mi bolsillo, que yo amo el dinero. Aleluya, Él es mi Dios. Pero gracias a Dios no hay ninguno acá, así que seguimos tranquilos. Amén. Gracias, Señor, por esta gente espiritual. Entonces dice Filipenses que el apóstol Pablo dice, esto que hiciste, sembrar en el reino, sembrar en los hombres de Dios, sembrar en tu mentor, sembrar en tu padre espiritual. Y no digo solamente sembrar dinero, sembrar, no sé, lo que sientas. Porque hay gente que dice, no tengo plata para sembrar. ¿Y qué tenés? Siempre tenemos algo. Siempre tenemos algo. ¿Usted sabe que siempre tenemos algo? ¿Cuántos saben eso? Una vez un hermano me trajo un conejo. Digo, ¿para qué quiero un conejo? Pero ¿sabe una cosa? El conejo fue delante de Dios, olor fragante y sacrificio acepto. Después me trajo patito. Totalmente, obvio. Todo lo que camina, ¿sí? La gente, sí. No sé qué más contarle, pero no hace falta que sea exactamente dinero. Muchas veces el dinero expresa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas con el vil metal. Nos cuesta largarlo, somos así, devotos de la Virgen del Codo. Y nos cuesta, claro. Pero a veces de verdad, no es lo que podemos hacer trayendo, a veces es lo que hacemos sirviendo, dando tiempo, dando nuestro trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Me acordé de un discípulo. Recién empezaba el muchachito. Hoy el Señor lo prosperó un montón. Pero recién empezaba y me regaló el revestimiento de mi baño. Sí. Todo el durlo que ahí. Y le digo, ¿y vos qué hacés laburando para otro? Le digo. Y, pero usted cree. Pero cómo no. Mira lo que yo veo. Sí, no, es verdad. Y ahora el tipo tiene empleado, empresario, Pero ¿cómo? Una libación, un sacrificio, acepto a Dios en olor fragante. Amén. ¿Sí? Diga conmigo, tengo que aprender a ofrecer sacrificios, ofrendando, dando a mi padre espiritual, a mi mentor, a mi líder, a mi apóstol. ¡Aleluya! Amén. Sembrando en el reino. ¿Sí? A ver, todo lo que hay acá, todo lo que usted ve que usamos para expresar el reino de Dios en cada reunión, es resultado de gente que ha sembrado. La silla donde está sentado, no la pagó alguien. A lo mejor la pagaste vos. Pero a lo mejor no la pagaste vos. Alguien hizo eso. Hizo una siembra, un sacrificio, olor fragante. Amén.
Amén. Che, ¿por qué se ponen así como tensos, tristes? Diga amén. 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 Tendría que haber agregado el Señor, bienaventurado, cuando el pastor te pida dar. Porque así también los profetas le pidieron dar y murieron en vez de dar. Alegrados y gozados, de todos modos. No se pongan nerviosos, tranquilos. Amén, serénese. Claro. Y por último, acción de gracias, ¿sí? Acción de gracias, alabanza, gracias, alabanzas. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, escuche, sacrificio de alabanza. Diga conmigo, sacrificio de alabanza. Otra vez. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Él está explicando que sacrificio de alabanza no es cantar una canción con nota muy alta, ¿eh? Lo que me costó llegar a la nota. No, ni siquiera es cantar. Alabanza no es cantar. Alabanza puede ser una manera de alabar, pero no se estaba refiriendo a esa, precisamente. ¿A qué se estaba refiriendo? Es específico, es claro, dice. Es decir, cuando digo alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen tu nombre. Amén. Y no es cuando el Señor te bendijo porque te aumentaron el sueldo, el Señor te bendijo porque cambiaste el auto, gloria a Dios por todo eso, y está bueno que des tu alabanza, pero está hablando de sacrificio. No es sacrificio porque el auto que te pedían 150.000 te lo dejaron a 120. Eso no es, alabar al Señor por eso no es sacrificio. ¿Sí? No es sacrificio cuando te aumentaron el sueldo un 30%. ¡Ay! Hoy puedo alabar a Dios porque me aumentaron el sueldo el 30%. Eso no es sacrificio. Sacrificio es cuando la cosa se pone difícil y de todos modos alabás al Señor. ¿Amén? ¿Sí? Así que no son canciones precisamente a lo que se refiere, aunque eso no quiere decir que no lo sean, sino es confesar su nombre en la adversidad, en medio del valle de sombra y de muerte. No enojarte con Dios, tirar todo. No, al final estoy haciendo todas las cosas bien. Dejo la espiga. No voy mala. No hago mala espiga. Le doy la carpeta al líder. No, es que aún en medio de la adversidad reconoces a Cristo. O sea, confesás su nombre. ¿Me están entendiendo? Vamos a ser puestos en escenarios donde no sabrás ni por qué te pasa lo que te pasa, y aún la gente, y esto es lo peor, la gente aún va a decir, ¿dónde está tu Dios? Al final vos tanto que hablabas de Dios, mirá lo que te está pasando. Pero ahí vamos a seguir confesando el nombre del Señor. Jesucristo es mi Señor, lo alabo y lo bendigo de todas maneras. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira Nachito, acá lo tenemos a Nachito. Nachito pasó un trance bien complicado. Su esposa, ¿cuánto tenía ya? 8 meses de embarazo. Y su esposa perdió el bebé. Perdió el bebé. Yo dije, Señor, y dije, lo tengo que llamar, lo voy a llamar. Y le pedí a la suegra el teléfono, y me dio el teléfono, y se ve que la suegra le mandó por ahí, por otro lado, ¿no? Que yo lo quería. Dice, pastor, ¿usted quiere hablar conmigo? Y sí, lo llamé, y yo pensé que iba a encontrar un hombre destruido, que, no me hable de Dios, pastor, no me hable de Dios, mire lo que me pasó. Y claro que sería difícil, fue el trance difícil. Pero ¿sabe qué me dijo? No, pastor, acá estoy firme. Yo sé que el Señor sigue siendo mi Señor. El domingo vino a la iglesia. Ahora lo tenemos en el proyecto Espiga.
¿Usted cree que bajó los brazos? ¿Cree que renunció? No, él dijo, adelante con el Señor está conmigo de todos modos. Eso es sacrificio de alabanza. Claro que sí. ¿Me está entendiendo? No cualquiera. Yo me acuerdo la vez que Jonathan tuvo el accidente cuando era chiquito, tenía 3 años, y una camioneta lo lleva por delante. Él se estaba muriendo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos un instituto bíblico, junto con, ¿te acordás? Junto con los pastores Alvarenga, ¿no? Y claro, el pastor Alvarenga me mandaba al frente, decirles vos que tienen que pagar la cuota. Yo siempre tengo que decirles, sí, hermanos, hay que pagar la cuota, porque hay que pagarle a los profesores, hay que pagar los sellados y qué sé yo. Así que, hermano, por favor, sea fiel en la cuota, pague la cuota. Y me acuerdo que algunos dijeron, ve, ahí está, eso le pasa por pedir la cuota, ahí tiene al hijo. Ah, mis hermanos en Cristo, bendito sea mis hermanos, ¿no? Y yo me acuerdo que lo urgente, fui al hospital porque yo no estaba en casa y yo llegué y ahí estaba él, pobrecito, y cuando llego ahí, estoy con él, él quería tocarme la cara, pero no llegaba, era como que la veía más cerca. Entonces me di cuenta que algo estaba mal. Llamó al enfermero rápido, cuando el enfermero llegó, se dio cuenta que estaba convulsionando. Vino el médico, se armó un lío, eso así, desesperado. La ambulancia, pum, pam, pam. Claro, estaba en pleno convulsión, lo había golpeado la cabeza. Y íbamos, me acuerdo que íbamos en la ambulancia y no reaccionaba, no volvía en sí. Y en la ambulancia vino un pensamiento, el diablo me dijo, ¿y vas a seguir haciendo cruzada de milagro? ¿Vas a seguir hablando del Señor? ¿Vas a seguir siendo pastor? Si tu hijo se muere, ¿con qué cara vas a hablar de Dios? ¡Ah! Fue así, viste, como... Y el Espíritu Santo, del cual cuando estamos en medio de los problemas nos asimos de Él. Yo me acuerdo que dije, yo le entregué mi hijo a Cristo un día. Yo se lo presenté, le dije, Señor, mi hijo es tuyo. Y si Él se lo va a llevar, yo voy a seguir predicando el Evangelio con todas las letras. Porque mi hijo está en las manos del Señor. Y en ese momento, Jonathan volvió en sí. Comenzó a llorar, llegamos al Vilela, me acuerdo, y le hicieron todos los estudios, ¿cómo que se llama esto? Que te pasan por el tubo. ¿Sí? Dice, su hijo no tiene nada, está perfecto. Lo dejaron para tenerlo en observación. Mi hijo nunca tuvo nada. De hecho, recuerdo que en la escuela tenía problemas él, ¿no? Era travieso, así. Diga que no está, aprovecho para contarle. No está allá. ¿Y qué hace allá escondido? Bueno, no le voy a poder contar ahora. Pero ¿sabe por qué él era travieso? Porque él, en el colegio, hacía todo en un santiamén y lo hacía perfecto. Y después le sobraba tiempo. Y lo otro, mientras pensaba en él, le tiraba papelito, avioncito, se iba para adelante, se venía para atrás. Y la maestra nos decía, el problema es que su hijo es muy inteligente, hace las cosas rápido y después, claro, no tiene nada que hacer. Y me molesta al otro alumno. Yo me acuerdo que lo mandábamos a hacer mandado, estoy hablándole de chiquito, 4, 5 años. Y el tipo sabía cuánto le costaban las cosas, cuánto le daban del vuelto porque le pagaba rápido en matemática. Y él había tenido un golpe mortal en su cabeza. Mire, para que usted entienda cómo fue el accidente, que en realidad él se cruzó porque enfrente había un remis, y en la época, apenas salieron los remises, daban esos imancitos, esas, ¿cómo es? Calcos, y eran como una figurita para ellos. Y él, y él se cruzó sin mirar la calle al remisero a pedirle la figurita. Y ahí vino la camioneta, se lo llevó puesto. La camioneta nunca se enteró que se lo había llevado puesto. Sintió un ruido y frenó, ¿no? Y ahí estaba presente, viendo toda la escena, el remisero.
Así que tuvieron que venir 2 ambulancias, una para el Johnny y otra para el remisero porque se había descompuesto de ver semejante escena. Pero ahí el Señor hizo la obra. Pero ¿sabe una cosa? Yo ¿Al otro día fue? Ah, bueno. ¿Sabe qué? A pesar de todo, nosotros seguimos confesando el nombre de Jesucristo. La pastora le predicó a todo el hospital. Oró por todos los chicos, todos se iban de alta y ella se quedaba. Pero ¿sabe qué? En esos momentos tu fe es probada. Y en esos momentos es donde vamos a ofrecer los verdaderos sacrificios de alabanza. Frutos de labios que sigan confesando su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros queremos ser sacerdotes, ¿saben? Escuchen esto. En la antigüedad, en el mundo antiguo, nadie podía dar una ofrenda a una deidad, excepto una persona que ese ídolo reconozca como sacerdote. ¿Sí? De hecho, usted sabe que Saúl, el Señor le quitó el reino por ofrecer sacrificio. Y usted dice, si nos está diciendo usted que tenemos que ofrecer sacrificio. Pero él no era sacerdote. No le correspondía. Era un sacrilegio, una herejía, que alguien que no era sacerdote traiga una ofrenda al altar de un ídolo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Por eso tenés que entender el privilegio que tenés vos, porque sos un sacerdote reconocido por medio de la sangre de Cristo para poder ofrecer sacrificios vivos, sacrificios espirituales delante de Dios. Él nos reconoce. Amén. Somos reconocidos, estamos autorizados. Y no nos autoriza una credencial de una organización, nos autoriza la sangre de Cristo por la que fuimos comprados. Por eso nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo. Entonces, ¿sabe? La gente del pueblo, o sea, el populacho, ¿sí? La gente común, ¿sí? La plebe, estaba fuera del templo. Ellos no podían entrar. Solamente los sacerdotes. Y los sacerdotes eran un linaje especial, un linaje escogido, un real sacerdocio. Amén. Entonces ellos estaban afuera. ¿Y sabe qué esperaban ellos? La gente del pueblo estaba afuera de los templos esperando que salgan los sacerdotes. Y cuando ellos salían impregnados del olor del incienso. Claro, ellos estaban ahí ofreciendo el sacrificio, entonces el humo, el olor del incienso, las libaciones que tiraban. Entonces ellos quedaban todos impregnados. Y dice que la gente, vení Adrián, dice que la gente común tomaba las vestiduras, no, este no tiene mucha vestidura, pero bueno, imagínense que él tuviera túnicas, ¿no? Y la gente se conformaba. No, ese no. Esos, ¿sabe cómo se le llamaba a esa gente? Faneró. De donde proviene la palabra los fans. Fans, digo que los fans que ¡ay, quieren abrazar al ídolo! Bueno, la gente, ellos querían aunque sea sentir el olor. Hermanos, gracias. Suficiente oler tu olor. La gente se tiene que acercar a vos y sentir el olor del que estás impregnado, Cristo. Tenés que estar impregnado de Cristo. Para ser un sacerdote tenés que estar impregnado de Cristo. Y cuando estés impregnado de Cristo, ¿sabe lo que va a hacer? La gente va a decir, yo quiero lo que vos tenés. Yo veo algo diferente en vos. No sé, yo sé que vos hay algo distinto en vos. Yo quiero eso.
Y ahí vas a ejercer el sacerdocio de acercar a la gente a Dios, de eliminar las distancias para acercar la gente a Dios. ¿Me está entendiendo? La gente te va a oler a ti porque eres grato olor de Cristo a los que se pierden. Amén. Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo, yo soy grato olor de Cristo a los que se pierden. Cuando vos salgas de pasar tiempo con Dios, la gente olerá el aroma de Cristo en ti. Amén. Por eso te pido, por favor, no lo arruines mostrando tu carnalidad. No lo arruines mostrando tu carácter sin Cristo. No lo arruines mostrando tus emociones corrompidas de ira, de enojo, de envidia. No lo arruines. Que huelan a Cristo. Amén. Que huelan a Cristo. Que cuando te vean a vos, huelan a Cristo. Algo sobrenatural se va a manifestar en tu vida como sacerdote real del nuevo pacto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Somos sacerdotes que conforman ese sacerdocio santo. Amén. Sacerdote es algo individual, sacerdocio es corporativo. Pertenecemos a un cuerpo. Amén. Trabajemos como cuerpo, honremos nuestras autoridades, honremos a nuestros líderes, honremos a nuestros mentores. Sí, pero él a veces se equivoca, claro, y se va a seguir equivocando, olvídate que no se va a equivocar. Pero ¿cuántas veces te equivocaste vos? Y tu mentor siguió orando por vos. Tu mentor siguió visitándote. Tu mentor te levantó con cucharita. Y vos le erró una y lo crucificaste. Aleluya. Él nos hizo reyes y sacerdotes, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. De las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra. Así que vamos a ser sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. La próxima vez que nos reunamos, quiero hablarle acerca de algunas condiciones de los sacerdotes, ¿sí? Y la vamos a traer desde la sombra a lo real, al cuerpo. Amén. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, vamos a cambiar.